visitas. Esta vez estamos aquí, está acá con nosotros en el estudio Sergio Gómez Saravia. Él es precandidato a intendente de nuestra ciudad de La Plata por Política Obrera. El otro día estuvo Pablo Bush acá conversando con nosotros de Política Obrera. Ya lo hemos entrevistado también a Jorge Altamira hace un tiempito. Así que bueno, seguimos recibiendo a amigos de Política Obrera. Y está acá en este caso Sergio Gómez Saravia. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Sergio? Bueno, buenos días, Daniel, Virginia. Muchas gracias por el espacio. Por favor. Estoy muy bien. Gracias por venir. Muy por contento de acercarte. tener la oportunidad acá y hablarle a todos los oyentes. Bien, y esa es la idea justamente, ¿no? Que nos cuentes un poco cuáles los ejes de tu campaña, qué propones a la ciudad de La Plata, a la comunidad, ¿no? Bueno, nosotros hemos desarrollado un congreso de nuestro partido a principios de este año y determinamos un programa para intervenir en estas elecciones nacionales. Nosotros caracterizamos que Argentina se avecina a una inmensa conmoción social, producto de tener que abordar los compromisos de pago de los bonistas internacionales, nacionales y del propio FMI. Hoy en día el conjunto de la organización económica y social de la Argentina y la agenda política de la Argentina está enmarcada en esa estructura. Ahora bien, esa estructura tiene un contexto de una inmensa crisis social, caracterizada primero por los bajos salarios. Hoy estamos en un momento histórico caracterizado porque incluso el que trabaja en blanco, en una fábrica o en el Estado, está por debajo de la línea de la pobreza. Y después, por otro lado, la mayor parte del sueldo que perciben está atado a bonificaciones por productividad, presentismo, etcétera. O sea que la mayor parte del sueldo no es el básico, sino una bonificación extra que lleva muchas veces el régimen de trabajo a superar las 10 horas, las 12 horas. En este marco, nosotros planteamos, de cara al conjunto de la población en estas elecciones, que nuestras vidas están primero. Esa es una de nuestras consignas, digamos, nuestra consigna de agitación hacia las masas. ¿Por qué esto? Porque lo que se está discutiendo es poner primero los compromisos de pago. Se está poniendo esto primero por lo siguiente. La deuda de la Argentina hoy alcanza los 600.000 millones de dólares. Si tomamos la deuda en su conjunto, de las provincias, del Estado Nacional y de los órganos estatales. El 60% de esa deuda está en manos de los propios burgueses nacionales. Entonces acá tenemos una confluencia de intereses, tanto, si se quiere, del imperialismo o de los capitales extranjeros, con la propia burguesía local. Entonces el conjunto de los armados patronales está al servicio de eso. ¿Y cómo quieren pagar la deuda? Bueno, quieren pagar la deuda ajustando el déficit fiscal, quieren pagar la deuda reduciendo el costo de producción. ¿En qué eje? En el eje del obrero. Quieren avanzar en una legalización de una reforma laboral, de hecho, que ya se está desarrollando, que es, por ejemplo, la contratación, que es el trabajo por monotributo, que tiene entre sus ejes también aumentar el periodo de prueba de 6 a 12 meses, eliminar lo que son las multas a las patronales, eliminar las indemnizaciones. Por eso se habla tanto de la industria del juicio. Cuando uno analiza la cantidad de juicios laborales que hay hoy en día, no podemos hablar de que hay una industria del juicio. ¿Pero por qué? Primero porque si lo miramos históricamente, desde la década del 90 hasta la actualidad prácticamente no hubo un aumento de los juicios laborales. Creo que aumentó en 9.000 casos. Y después, por otro lado, si tomamos el conjunto de la masa de trabajadores en negro, no llega a ser ni un 5% los que inician un juicio a sus patrones por las condiciones de trabajo en las que se estaban desempeñando. Entonces, más bien en lo que se quiere avanzar es en aniquilar o, si se quiere, castrar políticamente a la masa proletaria de cara a los abusos patronales. Es lo que estamos viendo en Jujuy. Cuando se quiere anular de manera constituyente el derecho a la protesta, el derecho a la huelga, lo que se quiere es aniquilar políticamente a una clase obrera que viene muy golpeada por el desastre que ha dejado el macrismo, pero por el desastre que ha provocado este gobierno, que ha profundizado la crisis del macrismo,
la quieren aniquilar, la quieren dejar reducida a la impotencia para poder avanzar en un ataque aún mayor. Cuando analizamos los números del Tesoro Nacional, del Tesoro, vemos que esos números están en negro. O sea, están en negativo, Sí. perdón. Y ahora tenemos que afrontar un pago de casi 4.000 millones de dólares. Entonces, estamos ante un escenario de default, estamos ante un escenario de devaluación que se va a profundizar. Lo que hemos visto ahora, el dólar agro, el dólar... Sí, la cantidad de dólares, el impuesto... variaciones. Sí, pero más que nada las medidas que han salido ahora sobre las exportaciones y sobre el impuesto a la importación. Es una devaluación por parte que va a repercutir en el precio interno, porque, por ejemplo, los pollos, los cerdos, incluso el ganado vacuno, se basa en una alimentación en base a esos granos que ahora van a cotizar un precio más alto, van a cotizar el precio de exportación, entonces va a repercutir. Pero esto es solo una parte, porque lo que está exigiendo el FMI es una devaluación, pero del dólar oficial, del término de 60-70%. Eso Y- es... perdón. No, le iba a preguntar cómo, y en medio de este contexto, ¿no?, que nos planteás, aquí, la ciudad de La Plata, ¿cómo está parado? ¿Cómo es la realidad que vos palpás? Mira, la ciudad de La Plata está en consonancia con este escenario nacional. Si uno analiza incluso los índices de desocupación, han aumentado. Si uno analiza el conjunto de la población de la ciudad de La Plata que vive bajo la línea de la pobreza, estamos a término con el índice nacional. Incluso si analizamos la cuestión de la vivienda, ya ahí nos destacamos, porque somos la ciudad con más asentamiento, tenemos el asentamiento más grande, el 25% de esa población, de nuestra población, se encuentra viviendo en ese lugar. Y también, si lo bajamos a los términos de la precarización laboral, estamos también en términos, si uno se fija, los trabajadores municipales que nosotros vemos realizando, por ejemplo, las tareas de barrido, las tareas de muchas veces de saneamiento de los arroyos, de limpieza. Que la mayoría son cooperativas también, ¿no? Yo digo trabajador municipal porque se desempeña laburando como un trabajador municipal, pero eso iba. Son cooperativistas que no tienen ningún derecho laboral establecido bajo el convenio colectivo de trabajo de los municipales. O sea que el municipio se apoya en esto que señalábamos recién. Se apoya en una precarización extrema de sus trabajadores, que un cooperativista hoy no está cobrando por arriba del salario mínimo vital y móvil. No estoy hablando de salario, estamos hablando de 90.000 pesos. Y muchas veces... No llegan a eso. No llegan a eso, ¿eh? El otro día, en 47, o me parece que en esta calle, estaban podando un árbol altísimo. El tipo estaba colgado y arriba no estaba atado, lo único que estaba atado era la motosierra. ¿A qué voy con esto? No solo que cobran una miseria, sino que no tienen ni los materiales propios para desarrollar las tareas riesgosas. En condiciones de seguridad. Exactamente. Ni ropa de trabajo, nada. Entonces, es un escenario en la Ciudad de La Plata que está en consonancia con el escenario nacional. Y también en consonancia con que lo que se está discutiendo, tanto a nivel nacional como a nivel local, no es cómo vamos a gobernar para proliferar la vida de los trabajadores y de sus familias. Pero en ese escenario, Sergio, Sí. vos decís, bueno, el escenario que vos describís es si la política la llevan adelante tanto o Juntos por el Cambio o Unión Milei por la Patria. o Unión por la Patria, ¿no? Pero suponete, ¿no? Ese es el escenario nacional y provincial. Y en La Plata, ¿vos te podés disociar mucho de ese esquema de gestión? O sea, de hacer una política de gestión que sea enfocada a lo que vos pensás, ¿no? De los Sí, mira, más por al sector ejemplo, laboral. acá habría que ver el conjunto del presupuesto municipal, a dónde lo vamos a destinar. Uno ve ahora que hay una serie de obras que se están desarrollando. Ayer estuvimos en el barrio de Los Hornos con unas compañeras discutiendo cómo íbamos a desarrollar la campaña y me decían, bueno, ahora pusieron lindo un caminito que hay al costado del arroyo, barrieron, pusieron algunas luces. Pero son todos tratamientos epidérmicos que se le está dando a la ciudad. O sea, maquillaje. Hace 2 semanas, no sé si lo vieron, pero hubo un informe del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires del riesgo hídrico. El riesgo hídrico, sí. Yo escribí una nota sobre eso. Sí. En ese informe marca con imágenes satelitales, barrio por barrio, el riesgo de inundaciones, según rojo, amarillo y verde. Y para la Ciudad de La Plata es realmente alarmante. Ahora,
después de 10 años de la inundación, que se cobró al menos 89 vidas comprobadas judicialmente, ¿por qué el escenario es peor? Si supuestamente se hicieron obras. Bueno, es peor por lo siguiente. En la ciudad de La Plata, en estos últimos 8 años, se ha desarrollado la especulación inmobiliaria, si se quiere, como en ningún otro lugar. Se han aumentado, hay un número dando vueltas, todavía no lo pude confirmar, pero se ha aumentado de 6 a más de 100 countries en la ciudad de La Plata. Pero eso uno lo ve sobre la ruta 36, sobre la ruta 2, que son todas zonas que es hacia donde la ciudad se puede expandir, y son zonas que eran pastizales. ¿Qué sucede en los pastizales? El pastizal es un sistema de amortiguación y alivianador de las lluvias natural. Cuando uno pone una casa, pone un césped, el césped no tiene la capacidad de absorción, genera un bloque, si bien absorbe más que el asfalto. Claro, más que el cemento, pero... Las raíces de las gramíneas crecen superficialmente sobre la tierra y generan una abnegación hacia las capas más profundas. ¿Sí? Lo que es las capas de la tierra trabajan a través de la penetración de las raíces. El césped, ustedes habrán visto alguna vez buscando lombrices o arrancando malezas, que tienen unas raíces muy estrechas. Si uno analiza los mapas, a lo que iba, los mapas estos de infraestructura, del Ministerio de Infraestructura, muestra el conjunto de los arroyos que atraviesan la ciudad en rojo y sus alrededores. Siendo una ciudad que está muy atravesada por un montón de arroyos, se podría llamar la ciudad de los arroyos, tranquilamente. Y eso tiene que ver con lo que mencionaba en un principio. El conjunto de la ciudad no se orientó al desarrollo de la industria, sino lo contrario. Hubo un cierre sistemático de grandes fábricas, no sé, la fábrica de ladrillo del Camino Centenario, Fasacal, la textil de Gonet, de Hernández, la fábrica de armas que ahora es un colegio. Bueno, todo un conjunto de fábricas que se fue desmembrando, y en todas esas zonas se hizo una fuerte inversión inmobiliaria a partir del desplazamiento de los proletarios de ese lugar. En ese marco es que se está discutiendo la campaña electoral. ¿Quién va a ser el próximo gestor de los terrenos fiscales, de los terrenos rentables en el casco, para distintos proyectos inmobiliarios que son en definitiva los que financian a estos candidatos? El conjunto de los trabajadores no estamos en el plan de gobierno del futuro municipio. Para impulsar nuestros reclamos y nuestras condiciones de vida y las de nuestras familias, y darle una perspectiva a nuestras familias, que pueda uno acceder a ir a un deporte, a un teatro, a fomentar la cultura, vamos a tener que atravesar una instancia en la que nos volquemos a una intervención política en masa y debatir las riendas de nuestro destino, hacia dónde vamos a ir. Nosotros decimos, bueno, vamos por un salario igual al costo de la canasta familiar, por un plan de industrialización, por el desconocimiento de la deuda. Eso no van a ser de un repollo, eso van a ser de una concientización política por parte de los trabajadores, de hacia dónde nos quieren llevar y qué perspectiva tiene eso, y las posibilidades de desarrollar una sociedad sobre nuevas bases sociales. Un municipio puede generar empleo. Totalmente. Puede generar empleo. Totalmente. De hecho, tiene todo en sus manos para hacerlo, con la cantidad de obras que hay para hacer. Hoy te decía recién, el 25% de la población se encuentra viviendo en asentamientos, el 50% de la ciudad de La Plata, no del casco, de la totalidad, no tiene cloacas. Hay un montón de obras para hacer. Incluso si nos fijamos las plantas de tratamiento de los residuos, en APSA, hay todos unos sectores que podrían absorber un montón de mano de obra, el sistema de transporte público, pero hoy en día se encuentran vetados, o negados, mejor dicho, de absorber trabajo, porque lo que prima en el país no es desarrollar el trabajo, sino desarrollar el pago de una deuda. Y esto tiene una razón económica fundamental. Y no pasa solamente en la Argentina. Es un fenómeno mundial que tiene que ver con las enormes crisis que han contraído el conjunto de los estados. Y es en parte por un índice que es el retroceso del capital industrial,
O sea, el retroceso que los capitalistas hacen en invertir en el desarrollo de la industria y el ascenso de el capital financiero. O sea, los capitalistas dicen, no, mira, si pongo una fábrica acá, tus obreros me piden esto, esto y esto. Te compro un bono. ¿Sí? O se lo compro a Estados Unidos, que acaba de subir la tasa. O se lo compro a la Unión Europea, que acaba de subir la tasa. Si vos querés que yo ponga una fábrica acá, trabajá como en China o en India. ¿Se entiende? No vamos a venir a invertir acá, que te tengo que pagar la indemnización, etcétera. Sobreexplotar, digamos. Claro. O sea, la tasa hoy de explotación que requiere el capital es mucho más alta, producto de una crisis que tiene el capital hoy en día para desarrollarse. Por eso es que engendra guerras. La guerra mundial, la guerra en Ucrania, que tiene una característica mundial porque es una guerra entre Rusia y la OTAN, que nuclea toda una serie de países que están distribuidos en casi todo el planeta, es una pieza fundamental de la crisis que estamos atravesando, porque es una guerra que está obligando a los estados a cumplir con sus compromisos de pago para poder financiar esa guerra. Ese financiamiento ajusta a los presupuestos estatales, ese presupuesto estatal ajustado ajusta a los presupuestos municipales, ese ajuste en el presupuesto municipal lleva a que haya trabajo precario en los municipios, a que las zanjas no se limpien, a que no haya un servicio de saneamiento de los arroyos, que no haya un plan de infraestructura. Arduo trabajo Sí, vas a tener. claro, porque te lleva un terreno acá, que la gente demanda también, ¿no? Porque hay un sector de la sociedad que también demanda, como por ejemplo dice, ¿qué hacemos con los vendedores ambulantes? Los que están en la calle, que viste están en los centros comerciales. Porque, viste que algunos dicen, sí, a veces no puedo ni caminar. Y también es una demanda que hay que atender. ¿Qué se hace ante esos casos? Mira, es una pregunta que me han hecho muy seguido, y yo lo que les planteo al conjunto de los entrevistadores, de los vecinos, es lo siguiente. Ante este escenario eso se va a profundizar. ¿Por qué? ¿Por qué una persona sale a vender a la calle? Porque no hay trabajo. O sea, yo no creo que nadie deje un trabajo en una fábrica, en un ministerio, en la radio. Para ir a chupar frío, lluvia. Para ir hasta abajo de la lluvia, a pleno rayo del sol, sin un baño, con tus hijos. Es producto de un ascenso de la miseria social. Esto va a ir en aumento en la medida que la crisis se va a seguir desarrollando por los términos económicos en los que estamos. Un plan de industrialización, de obra pública, que impulse la vivienda, que impulse el trabajo, o sea, una reorganización de la ciudad o del país sobre nuevas bases sociales, sobre la base de la familia trabajadora, de la proliferación de sus condiciones de vida, a partir del trabajo, absorbería a todos los compañeros o los trabajadores desocupados que hoy se ven arrojados por una cuestión desesperada, como te decía recién, para llevar un mango a la casa. Esto no va a nacer de un repollo. Esto va a requerir, como te decía recién, o sea, esta modificación de nuestras condiciones de vida va a requerir una intervención consciente como nunca hemos visto. ¿Un presupuesto más participativo, decís vos también, que puede ser? Sí, puede ser. Lo que va a determinar el conjunto de las políticas estatal va a ser quién maneje ese presupuesto. Si lo van a estar manejando los representantes de los bonistas, los representantes de las inmobiliarias, por más de que te aumenten inmensamente el presupuesto, lo único que van a hacer es asfaltarte los barrios que todavía no tienen casas construidas. No sé si han visto que hay manzanas enteras que ya tienen asfalto, cordón, tendido eléctrico, medidores, y todavía no hay ni una casa. No sabemos ni si están vendidos los lotes. Y todo esto son grandes inversiones, bueno, que se los dan a los Dacal, a los Jacob, etcétera, ¿sí? Sí. Esto no va a estar en la agenda de ningún presupuesto en la medida que esta clase social siga gobernando. Lo que necesitamos es una intervención decidida de los trabajadores por tomar las riendas de nuestras vidas y de nuestro destino en nuestras propias manos. Por eso nosotros salimos a explicar esta crisis en la campaña electoral. No es que vamos con un eslogan o vamos a ir a pelearnos vacías, o a pelearnos con uno para ver si tenemos un minuto más al aire y pelearnos con el otro. No, acá estamos utilizando estas elecciones
para generar una tribuna política de cara a nuestra clase. Y bueno, en base a eso es que queremos pasar las PASO, porque queremos polemizar con el conjunto de los armados patronales en octubre. Nosotros hemos conseguido la legalidad en el medio de la pandemia. Juntamos 27.000 afiliaciones cuando había que estar guardados en nuestras casas. Y de acá de la Ciudad de La Plata nos dieron 4.500, barrio por barrio. Así que bueno, ahora estamos yendo de vuelta a buscar a esos vecinos, a explicarles nuestra campaña, y que si piensan que lo que nosotros estamos diciendo merece ser escuchado, merece tener una oportunidad de ser difundido, nos acompañen con su voto en las PASO para poder estar en octubre replicando este planteo en las elecciones generales. Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias. No, Gracias, Sergio, por venir. Realmente gracias a usted. Por favor. Estuvo conversando con nosotros aquí en Es lo que hay Sergio Gómez Saravia. Él es precandidato a intendente de la Ciudad de La Plata.